En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11 se halla una declaración del apóstol Pablo por el que se suele suscitar controversia dentro de la iglesia de Dios. Y esta es la declaración, dice así: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Estos son unos pasajes, hermanos, que hacen referencia al adoctrinamiento dentro de la iglesia y la forma en cómo deben comportarse todas nuestras hermanas. Y al Pablo decir que no permite a la mujer enseñar, está diciendo con ello que el adoctrinamiento fue encargado por Dios a los hombres. Y en tanto pues que un hombre de Dios santo, en tanto que un hombre de Dios conocedor de la doctrina de Dios está delante de la congregación impartiendo la instrucción, nuestras hermanas deben aprender en silencio, con una actitud de sujeción y de obediencia a toda la palabra de Dios que se está comunicando. Y en 1 Corintios dice el apóstol que ellas, si quieren saber algo, deben preguntarlo en sus casas a sus maridos, porque a ellas Dios las ha bendecido tanto en torno a este asunto que les ha colocado dos maestros, uno en la congregación que sería su pastor y otro en la casa que es su esposo. Y por esa razón ella debe escuchar en la congregación la instrucción en silencio. Y si quiere pues conocer del asunto o algo del asunto que se está enseñando o comunicando, debe preguntarlo a su esposo en la casa. Esto es verdad para aquellas esposas que tienen esposos creyentes y que son conocedores de la palabra de Dios. Y no de aquellas, ¿verdad?, que tienen un esposo que no conoce nada de la Biblia, y no de aquellas que tampoco pues tienen esposos, sino que son solteras ni tampoco tienen un padre en la casa que les pueda instruir acerca del asunto que ellas quieren conocer. Mis estimados, las razones por las cuales el apóstol Pablo dice que esto debe ser así, ¿qué cosa? Que la mujer aprenda en silencio y que no ejerza dentro de la congregación la enseñanza, o lidere, mejor dicho, el adoctrinamiento dentro de la iglesia, son las siguientes. Estas son las razones. Y no como algunos otros pues han dicho, que obedece a un asunto cultural, que obedece a algún asunto de mala conducta en la iglesia de los Corintios. No, las razones son estas. Se hallan contenidas en el versículo 13 y en el versículo 14. Allí se hallan contenidas las razones por las cuales este asunto debe desarrollarse así dentro de la iglesia de Dios. Dice así: porque Adán fue formado primero y después Eva. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Esto lo que nos está comunicando es que así es el diseño original de Dios. Así lo diseñó originalmente Dios. Y note usted, mi estimado hermano y hermana, que cuando al Señor Jesucristo le preguntaron acerca del matrimonio y el divorcio, el argumento que esbozó nuestro Señor Jesucristo fue el diseño original de Dios.
con relación al asunto del matrimonio y el divorcio. Él dijo, porque en el principio no fue así. Y esto es lo mismo que el apóstol Pablo está haciendo. Él apela al diseño original de Dios y dice, señores, Adán fue formado primero y después Eva. Dios determinó en el principio que esto se desarrollara así. ¿Qué cosa? Que el hombre santo de Dios, el hombre amoroso de Dios, el hombre conocedor de Dios y de la doctrina de Dios, guíe a su esposa por todo el santo camino que Dios les ha trazado a ellos. Y él añade otra razón, y es la siguiente, que la mujer dice que, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Esa es otra razón, mis estimados hermanos. Y quiera Dios pues que por la asistencia del Espíritu Santo, todos nosotros deseemos aceptar la voluntad de Dios en nuestros corazones para amarla y para obedecerla. Ahora, mis estimados, en torno a este asunto y cualquier otro asunto en el que haya restricción, permítame decirle que hay casos en los que las restricciones que son colocadas por Dios han sido desobedecidas para lograr cumplir un objetivo mayor, principal y primordial que Dios ha establecido. Y quienes han hecho esto no han sido declarados culpables por Dios por esta razón. ¿Por cuál razón? Porque ellos han ido en pos del cumplimiento de un principio, de un propósito mayor que Dios ha establecido. Un caso de esto es cuando el rey David junto a sus hombres se comió los panes de la proposición, que no les estaba permitido comer, como no le está permitido a la mujer ejercer estas funciones. Pero el rey David no fue declarado culpable, como lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él hizo esto primero con un corazón lleno de amor y de temor hacia Dios, y para preservar su vida y las de ellos, lo cual es una cosa que también Dios quería. Así también, en tanto que un hombre que Dios ha puesto para que ejerza estas funciones de adoctrinamiento dentro de la iglesia, no quiere o no puede, si una hermana con el deseo de que Dios sea conocido y de que los hermanos y hermanas aprendan a cómo caminar delante de Dios, si ella violase esta restricción, al igual que David, no será declarada culpable, sino que más bien Dios la bendecirá en lo que hace. Pero ella debe también orar al Señor para que Él establezca su perfecta voluntad, su diseño original dentro de su congregación. Y en tanto que ella ejerce pues este asunto con amor, con toda humildad y con todo deseo de honrar a Dios, ella bendecirá, Dios bendecirá su oficio. Espero, hermanas y hermanos, que el presente sirva pues para despertar deseos correctos de indagar en la palabra de Dios y de comprender correctamente la voluntad de Dios en torno a este asunto. Y no más confusión en torno a ello. Esa es la razón por la cual pues me comunico abordando este asunto. Bendiciones.